Muy bien, 6 de la mañana y 38 minutos. Hoy tenemos una invitada especial, una persona de la casa, que es Ana Fernanda Mayhuasca. Ella estuvo de viceministra de Hacienda en una época, fue codirectora del Banco de la República y hoy está al frente, como ya no, en otra oportunidad ya ha estado acá, está desde hace un tiempo al frente del Consejo Privado de Competitividad. Bueno, además llegó y nos dio pique, ¿no? Porque venía con zona de alimentación y nos cogió ventaja a todos. Pero bueno, eso significa que no va a gastar desayuno. Muy bien. Eso significa que voy a gastar desayuno, pero como con las máscaras de oxígeno. Primero se atiende uno y después les da los demás. Bueno, eso está muy bien. Eso es lo que recomiendan en los aviones, ¿no? Bueno, a ver, Ana Fernanda Mayhuasca, ¿por qué nos está visitando? Porque el Consejo Privado de Competitividad, pues uno a veces lo siente como allá, como en la estratosfera, pero yo a raíz de su llegada a ese consejo, pues lo ha aterrizado muchísimo para para que la cosa funcione mejor. ¿Cómo está el Consejo Privado de Competitividad? No, creo que los dos micrófonos están funcionando bien. Lo que pasa es que a algunos se les alumbra el bombillito y a otros el mío no alumbra. El suyo no está rosadito, en cambio, el de Mauricio sí. Bueno, pues buenos días, primero que todo, Héctor, a toda la mesa y a todas las personas que nos están escuchando. La razón por la que estamos aquí, Héctor, es porque justamente hace unos días el Consejo Privado de Competitividad lanzó nuestro reporte insignia, que es el Informe Nacional de Competitividad, un documento que el Consejo produce durante todo el año y se lo entregamos a la sociedad una vez al año. Hacemos un evento que para nosotros es grande, probablemente para nadie más, pero para nosotros es nuestro gran momento del año, donde presentamos el informe. Y el evento en sí mismo también es un momento en el que tratamos de reunir una serie de mensajes que nos parecen relevantes en términos de lo que es estructuralmente importante para la competitividad, que de nuevo, porque esa palabra es bastante antipática y además larga, son de alguna manera como las plataformas donde como sociedad nos paramos para poder ser más productivos, para que tengamos una vida donde podamos ser productivos y felices. Y eso no es que no tenga nada que ver con que si todo el tiempo estamos produciendo dinero y trabajando, pero cuando hablamos de productividad, precisamente de lo que estamos hablando es nuestra capacidad de mantener un nivel de ingresos que nos haga felices y de tiempo libre que nos permita utilizarlo. Oiga, también felizmente. Oiga, esa palabra competitividad me hace recordar esternocleidomastoideo, ¿no? Es de ese orden. Si uno puede, para entrar al consejo hay que decir competitividad 3 veces seguidas rápido. Bueno, usted está tocando una cosa muy importante y es un asunto que a veces es difícil que encaje. Y es que lo que haga uno lo haga con digamos, con amor, con pasión, con disfrute, ¿no? Y uno muchas veces se da cuenta cuando ha estado al frente de diferentes proyectos, uno se da cuenta que la gente que es más productiva es la gente que está más convencida de lo que está haciendo y se siente feliz en lo que está haciendo. ¿Cómo lograr eso? Es muy difícil. Es muy difícil para el grueso de la población y en términos generales lo que hace el informe es buscar maneras de recomendarle a todos los estamentos de la sociedad hacer transformaciones que nos permitan lograr eso para el grueso de la población. De nuevo, en Colombia es posible que nos encontremos unos pedazos de población que tienen acceso a herramientas que les permiten más fácilmente llegar ahí donde lo menciona Héctor. Ahora, también está cada quien que amanece amargado, pero eso ya no es responsabilidad del Consejo. Pero lo cierto es que lograr que la gran mayoría de la población colombiana tenga acceso a las herramientas que le permiten escoger un camino productivo para su vida, que haga cosas que le parezcan
útiles y felices, pero además que haga bien. La idea de que a las personas no nos importa lo que hacemos, que nos vamos a trabajar y que lo que queremos es, a las personas nos da orgullo hacer nuestro trabajo bien. Nos gusta regresar. Yo siempre me imagino, por ejemplo, esos arqueros a veces en la Champions que les meten unas goleadas. Yo digo, este pobre llega a la casa y dice que... Y si uno es la pareja, uno que le dice, hola, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo se sintieron los 5 goles que te chantó el Madrid? No, yo se la pongo peor. Hay arqueros que tapan todo. Y en el último segundo le meten el gol de la pérdida, ¿no? Claro, a nadie le gusta. Y queda la foto de la pérdida, ¿no? A nadie le gusta que le vaya mal en su trabajo. A las personas nos gusta estar orgullosos de los que hacemos. Pero eso implica que tienes la formación, por ejemplo, pertinente, esa es la palabra que se usa en esta literatura, la formación pertinente para que con esos instrumentos tú puedas salir y hacer las cosas que tienes que hacer bien. Entonces, en estos pilares de competitividad, nosotros examinamos toda esa cantidad de plataformas estructurales y adicionalmente, Héctor, cada año escogemos un tono, una idea que queremos que permee todo el informe y que creemos que es particularmente importante en este momento que está viviendo la sociedad colombiana. Y este año el informe en consecuencia se llama Distintos, no distantes, acuerdos incómodos para avanzar. Y todo el informe está atravesado por la idea de que en Colombia, en muchas discusiones que además son muy importantes, estamos estancados porque no somos capaces de ceder, porque estamos cada uno en una idea de la que nos cuesta mucho trabajo movernos, nos cuesta legitimar las posturas de los demás, llenos de falsos dilemas, ¿no? De pensar que tiene que ser o una cosa o la otra. Y como de nuevo, ahorita les doy un dato que a mí me parece muy bonito, estamos como en la era del agravio. A esto, en lo que nosotros de por sí ya éramos relativamente buenos, súmale, pues que estamos en la era del agravio. No sé si ustedes vieron recientemente, nosotros salimos el 11 de noviembre y luego hubo un evento de otro grupo al que también pertenezco, que se llama Valientes Dialogar, donde presentábamos un trabajo que se hizo respecto de la polarización en Colombia. Y eso que era de alguna forma una sensación que muchos tenemos, pero verlo en datos es impresionante, digámoslo así. Nosotros estamos por encima de muchos otros países. Entonces, cuando tú mezclas todas estas cosas, pues a lo que llegas es a que si de alguna manera cada uno de nosotros no se para a reflexionar en cómo está participando de todas estas emociones, yo soy de escuela Schiller, que realmente determinan muchas de las cosas que ocurren en el país. No vamos a ser capaces de hacer tránsitos que son importantes y que son importantes para las personas que estamos en esta mesa, pero son sobre todo importantes para las personas que no tienen acceso a todas las herramientas que tiene a su disposición la gente que está sentada hoy alrededor mío, Héctor. Bueno, la conclusión y el mensaje contundente de ese documento, ¿cuál fue? El mensaje contundente del documento es que aquí toca que todo el mundo se sienta parte del problema, porque todos lo somos. Y voy a ser cándida, Héctor, se aproxima un año electoral, ustedes ya todos lo han sentido, este preelectoral se siente electoral. Esto, para un sector de la población colombiana, esta agitación electoral ha sido muy importante. Para otros sectores de la población yo sospecho que no tanto. Pero lo cierto es que viene esta idea de que si hay un cambio de gobierno, van a cambiar muchas cosas. Y el mensaje fundamental del informe es, aquí no cambia nada si no cambiamos nosotros. Los gobiernos no son sino canalizadores de energías sociales. A veces llegan con mejores ideas, a veces llegan con peores ideas. Con buenas energías y con malas energías. Hay de todo. Y con poquita energía, por ejemplo, con gran preocupación que tenemos hoy en día. Pero lo cierto es que si nosotros no entendemos el rol que cada uno juega en democracia, si nosotros no entendemos que tenemos que ponernos ciertas camisetas incómodas, no con todas ellas, a mí quizás no me gusten todas las soluciones que propongamos, pero hay un momento en que las sociedades tienen que decir, aquí tocó remar, y esto no se va a lograr ver para quienes solo nos están escuchando, pero justamente la imagen que produjimos, no sé si... yo creo que apuntando a esa cámara. Está muy difícil, Héctor. A esta cámara. Ahí estoy, miren. Eso. Si logran ver la imagen que
que es, pues, simboliza el informe este año, es, él mueve la cámara y yo no sé para dónde moverme para ahí que está quede. perfecto. A ver, espérense, ahí ya voy. Ahí. Están empujando un carro. Ahí, perfecto. Están empujando un carro, esa es una carretera muy colombiana, como ustedes se podrán dar cuenta, pero parte de las cosas que nosotros queríamos implicar aquí es, primero, que tenemos un carro que está bien embarrado, hay que hacer algo. Pero segundo, quienes están empujando el carro son personas que vienen de muchos sitios del país y que son muy distintos y que tienen ideas que son en muchos casos ni siquiera distintas, sino chocantes. Y que probablemente las unas se sientan agraviadas con las otras, que es un dato que a mí me ha impresionado, el altísimo porcentaje de la población colombiana que tiene este sentimiento de agravio. Si todos no hacemos el ejercicio de entender que ese agravio, esa incapacidad de movernos, esa intolerancia tan profunda porque una persona sienta o piense una cosa increíblemente distinta a la que yo pienso, no va a haber ni cambio de Congreso, ni cambio de gobierno, ni nada que logre mover los acuerdos que tenemos que hacer hacia adelante. No, es que hay una de las cosas, a mí me llamó la atención en una época, algunos políticos salen y ahora sí es cierto, desagravian el Congreso de la República, que el Congreso, que por qué los sueldos de los congresistas, que por qué ese Congreso, que deberían de quitar el Congreso, que es la esencia de la democracia, que, mejor dicho, en fin. Y en realidad quienes integramos al Congreso somos nosotros mismos y somos los que tenemos que escoger el Congreso. Y luego nos echamos la culpa del Congreso que escogimos, ¿sí o no? Pues más o menos es eso, o sea, yo siento que ese mensaje que usted está dando es, bueno, si vamos a meternos en esto, metámonos de cabeza, pero para bien de la sociedad y es buscando lo mejor en cuanto a personas que hagan parte de ese Congreso que va a representar al pueblo, ¿o no? Yo creo, Héctor, que el mensaje va por todos lados. Uno primero es sí, oímos nosotros en el Consejo Privado, mi tarea ha cambiado mucho desde la época en que era codirectora, en el sentido en que hoy en día yo tengo que estar hablando mucho, me canso de mí, pero en consecuencia oyendo mucho, porque estoy en muchísimos foros, y en muchísimos foros hay muchísimo énfasis en las elecciones presidenciales, un tanto menos en las elecciones de Congreso. Y las elecciones de Congreso son centrales para cualquier tránsito que queramos hacer, primero. Segundo, yo voy a poner ciertos ejemplos. Nosotros dividimos la presentación en tres. Lo que hicimos fue recogimos tres dichos. En Colombia, me imagino que en el resto del mundo, pero en Colombia en particular, todos nosotros fuimos criados a punta de refranes. A uno le iban diciendo cosas en la casa como para que uno de alguna manera retuviera una instrucción que le estaban dando. Y parte de lo que hicimos en la presentación fue dividir la presentación en tres grandes refranes que ilustran mucho dónde estamos hoy en día. Y pusimos ejemplos de cosas complejas en energía, en salud, en fin, que están recogidos en esos refranes. Los refranes eran... el que quiere marrones aguanta tirones, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y sin el pan y sin el queso. Y parte de lo que mostrábamos ahí es que fíjate que cuando las personas que están preocupadas por el sector minero energético andan por ahí, no están pensando en el problema de la salud. Y las personas que hoy en día lidian con esta crisis de salud en primera persona, es decir, están tratando de gestionar para que realmente no se profundice más lo que ya estamos viviendo, se quejan mucho y dicen, parece que al resto de la sociedad no le importara. Pero yo también me volteo y les digo, bueno, y ustedes están muy preocupados por la historia de las regalías, por qué está pasando en gas, por qué está pasando en energía. De alguna manera tenemos que salir de cada uno de estos silos. La salud depende de que tengamos buena salud fiscal. En consecuencia, se tienen que poner la camiseta de que exploremos gas, de que exploremos petróleo, de que tengamos más regalías. Pero por otro lado, allá, los que están en el sector minero energético, los quiero ver el día que volvamos a tener la discusión tributaria. Porque para que nosotros podamos bajar renta corporativa y para que sobre todo dejemos de tener tratamientos heterogéneos entre sectores, vamos a tener que abrir la discusión del IVA. Y la última vez que yo vi la discusión del IVA, esto fue como si no fuera con nosotros.
No, terrible, muy mal momento político, decían las personas. Yo decía, esto es ¿de qué estás hablando? Tienes que salir y ponerte la camiseta y decir, esto lo necesita el país. Es injusto socialmente, primero que todo, que las personas de mayores ingresos disfrutemos de una exención tan alta, uno, pero dos, necesitamos poder balancear los ingresos del Estado de una manera más expansiva, aquí ya empezó, para que uno pueda hacer un ajuste fiscal que le permita a la economía crecer. Pero para eso todos tenemos que ponernos la camiseta, y si seguimos que tú solamente piensas en tu tema de salud y tú solamente en tu tema de minas y energía y tú solamente en tu problema de la estructura del mercado de capitales, no somos capaces. Entonces nos hace falta una dosis de empatía, que yo creo que todo el mundo piensa es solamente un tema de ponerme triste si veo una película. No, empatía es entender que los problemas de cada uno de los sectores nos tienen estancados, porque muchos de estos temas que presentamos en el Informe Nacional de Competitividad, Héctor, aquí yo les voy a dejar mi plegable con los resúmenes que hacemos en cada capítulo, se parecen mucho a los problemas que teníamos hace 10 años. Y eso no habla de los gobiernos, eso habla de la sociedad. Sí, es que es muy complicado lo de... yo he observado a muchos empresarios que cuando o hacen la demanda de que hay que hacer una reforma tributaria estructural, pero cuando la reforma tributaria estructural les toca sus ganancias, su patrimonio, inmediatamente brincan y dicen, no, es que yo doy mucho y entonces el vecino. Para mí una de las grandes revoluciones que hubo en este país la hizo Jaime Castro cuando Bogotá, porque en Bogotá con el bendito tema de que los que tienen menos recursos no deben de poner nada, sino que hay que subsidiarlos, eso se acabó porque esa reforma tributaria puso a que todos ponen, y todos ponen en Bogotá. En Bogotá todos pagamos impuestos predial, todos, sin excepción. Eso no lo hemos podido trasladar a todo el resto del país y sobre todo al esquema del gobierno nacional. ¿Por qué pasa eso? Yo creo, Héctor, que parcialmente tenemos una concepción errónea de las emociones humanas. Y confundimos, por ejemplo, tenemos una mezcla, no me parece sana, entre política productiva y política social. A las personas hay que darles herramientas para que puedan solucionar necesidades básicas. Y por eso, si a mí me preguntan, cuando miramos ingreso solidario y muchas de esas bases, es una discusión importante que hay que tener. Las personas, si no tienen ciertas cosas resueltas, no pueden ser productivas. Uno tiene que tener ciertas cosas resueltas para andar por la calle. Y yo creo que no solamente para las personas que somos papás, pero para las personas que somos papás es muy evidente. Cuando uno tiene un muchachito o una muchachita enferma, es como si le quitaran un 40% del cerebro. Uno no está enfocado en lo que está haciendo. Pero pasa lo mismo si tienes hambre, pasa lo mismo si no tienes tranquilidad con tu tema de salud, pasa lo mismo si todo el tiempo vives en esta fugia de supervivencia diaria, que es en Colombia un porcentaje altísimo de la fuerza trabajadora. La discusión de salario mínimo, de jornada laboral, los tienen sin cuidado. La jornada laboral de una de estas personas que está aquí a la entrada de la universidad es la que necesita para pagar dónde duerme esta noche. El salario mínimo de una persona independiente, como la gran mayoría de la fuerza trabajadora de Héctor en Colombia, solamente un 25.6% de la población en edad de trabajar tiene un empleo formal. Al resto hay independientes de alta gama, como dirían, pero la mayoría de las personas no. Y el salario mínimo de esas personas es cero, que es lo que se gana uno si no sale a trabajar. Entonces, de alguna manera, parte de lo que nosotros quisimos ilustrar fue: tenemos que darle, en economía se llama agencia, a las personas les gusta ser dueñas de sus vidas. Lo pusimos en el que quiere marrones aguanta tirones, porque solamente el 8.5% de las personas naturales en Colombia aparecen como contribuyentes. Nadie se está imaginando que estas personas tengan una carga de renta enorme, pero todas tendríamos que declarar renta.
Entre otras cosas, para poder tener un mapa muy sencillo en que diga, desde la persona que está en el decil menor de ingreso hasta la del mayor, uno debería tener una línea de ingresos donde unas personas contribuyen y unas personas reciben. Pero ese mapa debería ser universal. Si a las personas no les hacemos dueños de este sitio, no les decimos tú haces parte, tú empujas el camión y de pronto en este momento empujas con $1 y recibes un subsidio mucho mayor, pero tienes que hacerlos dueños, tienes que hacerlos parte, tienes que hacerlos responsables. Y yo no creo que las personas quieran cosas distintas, las personas quieren oportunidades. Y eso es lo que nosotros vemos cuando oímos sobre todo a los más jóvenes conversando en muchos espacios. Lo que pasa es que cuando uno mira los porcentajes de ninis, uno dice, pues es que no se les abre ninguna puerta. Pero abrirles una puerta no implica decirles ustedes no contribuyen. Quiere decir, demos herramientas y vengan, contribuimos todos a lo que vamos a hacer del país. Entonces, le pegó usted exactamente a uno de nuestros ejemplos, en el que quiere marrones aguanta tiranos, mirábamos esa distribución y de nuevo esto no se trata de que estemos pensando que la clase más vulnerable de personas en Colombia va a salir a pagar el impuesto de renta que pagan otras personas, ni más faltaba. Pero sí la idea de que todos somos responsables y el dicho que yo mencionaba sobre todo ese momento en que los papás lo regañan a uno cuando uno está más joven porque le dice, claro, es que usted no cuida de las cosas porque no le duelen, porque es que usted no las paga. Bueno, voy a atravesarme porque ya estamos caminando sobre las 7, entonces le voy a dar 2 tareas para que las diga en 20 segundos. Una, ¿cuál sería la nueva frase, el nuevo refrán? Y 2, nos da la hora que son las 7. Nuestro refrán de cierre del informe, Héctor, es donde hay voluntad, hay un camino. Y son las 7. No estoy en Cartagena, pero hubiera querido ir a Cartagena, pero en realidad ese dolor, oiga, aprende uno muchas cosas con esto, con la fisioterapeuta, y es que a veces los problemas de los pies arrancan desde la cadera. O sea, o sea, queda uno sorprendido porque lo ponen uno a estirar y a no sé qué cosas, y uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Porque tengo que estirar toda la pierna, ¿no? Y si el problema es del talón, no. Bueno, yo le voy a dar la oportunidad a don Jorge Gutiérrez, que me pidió el favor, a que le haga la primera pregunta de este segundo segmento de Primera Página Radio a nuestra invitada especial, Ana Fernanda Mayhuasca, quien está al frente de un tema que se me hace súper interesante, que es el Consejo Privado de Competitividad, que es una palabra rara, pero como hemos ya la oímos, tiene cosas para hacer pensar a la sociedad. A ver, don Jorge. Gracias, Héctor. Bien, el tema de competitividad es un tema apasionante, crítico y siempre será muy importante en cualquier lugar del mundo. Pero no podemos dejar de aprovechar a Ana Fernanda, que puede ser una de las economistas más brillantes del país. Y hay un tema que me llama mucho la atención porque, entre otras cosas, tuve que trabajarlo esta semana. Bien, tenemos un tema de inflación jodidísimo en Colombia, ¿cierto? Y ahorita estamos hablando del tema del salario y esas cosas, pero dejamos de lado algo que me parece muy importante, que entre otras cosas tiene que ver con la competitividad y la productividad. La ley 2101 del 2021 habló del tema de la reducción de los horarios laborales. Y ese es un tema que ha pasado de agache, pero tiene unos impactos muy fuertes. Para resumir el cuento, a partir de julio de este año nos hicieron reducir de 46 horas a 44 las semanas trabajadas. Sí, señor, y terminamos en 42 cuando acabó la transición. Empezamos en 48 en el gobierno de Duque, que fue el que sacó la ley, ¿cierto? Y a mí me parece que hay cierto engaño ahí, porque uno creería que, como lo decía Ana Fernanda en el principio de su conversación, que el objetivo es que la gente disfrute más su tiempo, que trabaje menos, y bueno, toda esa cosa que filosóficamente suena bien. Pero cuando uno aterriza esto de las reducciones de horas de trabajo, que apuntan a lo que filosóficamente anotabas ahora, uno encuentra que eso, cuando lo lleva a la práctica, eso tiene un costo gigantesco, ¿sí? Solamente para este año, de junio a julio, que redujimos 2 horas, el incremento del salario neto, por diferentes turnos, obviamente dependiendo de la hora y tal, representa un incremento del costo del salario por persona entre el 4 y el 5%. Eso es el incremento de la nómina.
Si uno le suma eso el incremento de salario que tuvimos para este año, que fue muy fuerte, y estamos hablando de que este año vamos a subirlo al 11 o más, ¿cierto? 28. Está hablando del salario mínimo. Del salario mínimo, correcto. Y que el año entrante hay que reducir otras 2 horas más. Entonces el incremento del salario no es 11%, sino es que es 16 o 17 o más, ¿sí? Entonces, mi pregunta es en este sentido. Tú como brillante economista que eres, ¿cómo entender ese fenómeno? Porque materialmente es cierto y eso le afecta al bolsillo de las empresas. Eso es más costoso que cualquier impuesto, ¿cierto? Porque además es de manera sostenida, ¿cierto? Y el otro punto, ¿cómo mezclamos este tema con la necesidad de ser más productivos? Lleva 2 horas haciendo la pregunta. No lo moleste. De ponerlo en el contexto. Entonces, esas 2 preguntitas, porque de ahí se derivan probablemente otras más. Yo creo que voy a contestar no como economista, sino como persona, ser humano. Si a ustedes alguien les dice, oye, tú es que de verdad sí me sales muy costoso, Jorge, ¿en serio? ¿Deja de costarme tanto? ¿Cómo te sientes? Entonces le diría, págueme variable. No, no le dirías eso. Pues ya me ha tocado. Te embejucarías, primero. Bueno, si me dices, bueno, Ok, exacto. Hablando de emociones. De acuerdo. Hablando de emociones, te embejucarías. Nosotros hemos querido tratar de que la población general en Colombia entienda una discusión que requiere cierta elaboración matemática, entre otras cosas, hablándole a una población que mucha de ella ni siquiera, el primer punto que nosotros hicimos en la presentación, que estaba en lo perfecto es enemigo de lo bueno. Tenemos unas normas laborales perfectas que son totalmente enemigas de lo buenas porque, repito, solamente el 25.6% de la población en edad de trabajar a cierre de 2024 tenía un empleo formal. O sea, la cuarta parte. Esto quiere decir que toda esta discusión de la jornada laboral, todas estas cosas tan sofisticadas, le aplican a una cuarta parte. Para las demás personas mayores de 15 años, para 3/4 de parte de las personas mayores de 15 años, esto es como si ustedes estuvieran hablando del sudor en Finlandia. Irrelevante. Esa primera camiseta hay que ponérsela, porque tenemos que salir a explicarle a las personas qué es, detrás de qué es lo que estamos. Y a mí me parece muy difícil que les expliquemos a las personas toda esta problemática diciéndoles que es que estamos indignados por los costos laborales, y no porque no lo estemos, no me malinterpreten por favor. Evidentemente en términos de las discusiones de competitividad, uno busca herramientas para elevar la productividad y la remuneración de esa productividad es consecuente. El salario refleja la productividad porque para nosotros los economistas el mundo opera aquí siempre usamos, yo creo que siempre le traigo el mismo ejemplo a Héctor, es como si todos lo único que produjéramos fueran naranjas. Yo no me puedo ganar más naranjas de las que produzco. Buenas noches. Y las que produzco son mi productividad y por eso es tan relevante elevar la productividad para poder aumentar las naranjas que me gano y no al revés. No aumentar las naranjas que me gano, sino aumentar las naranjas que produzco. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Listo, pero entonces, las personas por haberle reducido el número de horas de trabajo, me da la impresión, de pronto las cifras las tienes tú más frescas, que al reducirle las horas de trabajo y pagarle lo mismo, porque no se le puede dar el salario, no produjo más. No, es que no tiene por qué darte la impresión, es que nada cambió en la economía excepto eso. Ya veremos las cifras de productividad y creo que va a haber una controversia. Porque también importa cómo se calculan esas productividades y yo creo que va a ser muy importante que los centros de pensamiento participen activamente con las cifras de productividad que estamos generando para ver dónde se ubica eso y sobre todo para la discusión del salario mínimo, dónde está la productividad de ese segmento de la población, que además es un segmento pequeño. Pero lo cierto es que ¿cuál es la retórica en la que la población colombiana vive? Primero, que la discusión laboral es una discusión tripartita donde todo el mundo está sentado a la mesa, porque tenemos una mesa donde sentamos a los empleadores, a los empleados y al Estado. Y nos sentimos terriblemente orgullosos, nos vamos a acostar por las noches como cuando uno hizo ejercicio, que uno se siente que ya con eso, así, porque tenemos una mesa súper democrática. Les voy a repetir. 3/4 partes de la población en la edad de trabajar no tiene ninguna representación.
esa mesa. Sí. Las mujeres cuya jornada laboral, laboral, porque la presentamos de facto, nosotros tomamos la jornada de los independientes para ver, una vez te quitas la camiseta perfecta, entre comillas, de la norma, ¿qué pasa en la realidad? Las mujeres no llegamos a 40 horas de jornada laboral semanales. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con todos los oficios no remunerados que tenemos que hacer? Pues en buena medida todas esas inflexibilidades lo que nos hacen es que nos desplazan a la informalidad, porque yo digo, pues si en esa casa tan perfecta no me abren la puerta, pues yo me tengo que quedar acá afuera con lo que me dan acá afuera. La casa de la formalidad tiene que ser menos perfecta, pero tiene que dejarnos entrar a todos. Esta cosa de que lleguemos y nos digan, no, qué pena, me da pena porque tú tienes los pies embarrados, pues es que acá hay barro. Me tienes que dejar entrar con los pies embarrados, porque si no me estás condenando a seguirme embarrando más acá afuera. Pero para que logremos hacer eso, tenemos que entender que el discurso emocional no puede seguir siendo que les endilguemos a esas personas que además en su vida van a haber pisado el Congreso de la República, que son muy costosas. Lo que tenemos es que construir de alguna manera una idea colectiva de que estamos dejando por fuera de la discusión a 3/4 partes de la población en edad de trabajar, en particular a las mujeres. El pobre Héctor, yo espero que tenga mala memoria, entonces se le olvidan las mismas cuentos que yo vengo y echo aquí. Pero en Colombia tenemos mal contados 14 millones de personas que no participan de la fuerza laboral. El 60% son mujeres. Pero cuando yo voy y miro a los que manifiestan que no participan porque se dedican a oficios del hogar, el 90% son mujeres. Eso me da más mal contados 7 millones de mujeres a las que no les abrimos la puerta porque por el prurito de que vamos a precarizar el trabajo, entonces les decimos, me da pena, pero para que mi casa está impecable, tú te quedas allá afuera con tus pies embarrados mojándote. En realidad, emocionalmente, el punto es que estamos siendo terriblemente excluyentes, pero no podemos hacer que las personas entiendan esto para que el Congreso sienta que ese es el sentir de la mayoría de la población si no cambiamos la retórica. A las personas no les podemos decir que son costosas porque además no es cierto, no son ellas las que están tomando esa decisión. Y a todos nos gusta cuando nos dicen que nos van a aumentar el salario y reducir la jornada. Digamos, sería difícil que les pidiéramos que salieran a decir que no les gusta. Lo que tenemos es que decirles que todos tenemos que pensar que es que cada gramito de mi comodidad hace que una persona se quede allá afuera, embarrándose, está lloviendo, en Bogotá hace un frío el macho y tenemos que abrir la puerta. No, y sobre todo hay gente, como yo estaba diciendo extra micrófono, hay gente que uno llega acá a la universidad tempranísimo, bueno, yo no llego tan tempranísimo como otros, pero uno encuentra gente, entre otras muchas mujeres, empujando sus carritos, haciendo patria y haciendo economía. Y Héctor ya las vio después de que, ¿te imaginas a qué hora se levantaron? Sí, claro. Para que estén los termos de agua aromática listos, para que esté lo que le venden a los monitos, como dicen acá afuera. Es decir, a esas personas tenemos que abrirles la puerta. Y cada gramito de comodidad que hemos comprado con estas reformas, que a mí no me gustan, no, por favor, quiero en eso ser clara. Lo que quiero decir es que la manera en que explicamos el tema importa. Y nosotros lo hemos querido explicar desde la manera de quien construye la empresa, que en Colombia tiene un trabajo muy cuesta arriba. Y por eso vivimos poniéndole todo el tiempo el condimento. ¿Por qué lo perfecto es enemigo de lo bueno? Porque cuando allá afuera se oye hablar de una empresa, se están imaginando una empresa sofisticadísima, gigantesca, un empresario riquísimo. En Colombia, por favor, guarden este datico en un bolsillo y lo repiten cada vez que se sienten con alguien. El 92% de las empresas son microempresas. Son empresas que en muchos casos cuentan con un trabajador. Hay un montón de lo que aquí se denomina cuentapropismo. Somos el país de Latinoamérica con más alto nivel de trabajadores por cuenta propia. Eso que llamamos empresa no es esas cosas con letreros en inglés que nos estamos soñando. Son un montón de emprendimientos chiquiticos que la están pasando muy mal. Esas empresitas no van a poder pagar un salario mínimo, razón por la cual cuando vemos el decil más chiquito del tamaño de la empresa,
el 77% se encuentran en informalidad porque no les es posible, con las naranjas que producen, cumplir con esos salarios, con esas jornadas laborales, pero la comunicación, la manera en que queremos enamorar a las personas de que tenemos que flexibilizar este régimen, tiene que ser un poco distinta, porque allá afuera esa realidad empresarial es muy distante, es muy distinta y muy distante. Tenemos que acercarla, y eso parte por un trabajo emocional y cursi. Y eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Pero bueno, no podemos repreguntar porque Daniel Támara nos tiene un informe muy especial que tiene que ver, hablando de mujeres, una mujer que está trabajando, que hace parte de la Junta Directiva del Banco de la República, porque usted descubrió cómo ha sido Daniel Támara, que usted descubrió quién votó en la Junta Directiva del Banco de la República porque aumentaran no 50 básicos, sino 25, perdón, descendieran 50 básicos, no, sino 25 básicos la tasa de interés. Don Daniel Támara. Sí, Héctor, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Efectivamente, en la página hicimos el ejercicio de comparar las declaraciones de los nuevos codirectores, tanto de César Giraldo como de Laura Moisá, con lo que venían también describiendo las minutas de política monetaria, especialmente porque pues se conoció, o la página reveló recientemente un discurso del codirector César Giraldo, donde se detalla, digamos, su visión sobre cómo debería funcionar la política monetaria en Colombia. Y precisamente haciendo esas comparaciones, pues nos encontramos con que efectivamente Laura Moisá, la codirectora Laura Moisá, es la integrante de la Junta del Banco de la República que está, en este caso, votando por un recorte de 25 puntos básicos. Y en consecuencia es César Giraldo, el codirector que está acompañando al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la postura o que aboga por una reducción de los tipos de 50 puntos base. Por ejemplo, en lo que se basó Primera Página, es que, por ejemplo, en las minutas de que se publicaron en octubre, que corresponden a la Junta de septiembre, se hacía alusión a que el integrante que había votado por una disminución de tasas de 25 puntos básicos expuso la posibilidad de evaluar la meta de inflación y cuestionó el análisis convencional sobre el impacto del alza del salario mínimo sobre la inflación y el empleo. Y nos encontramos que una reciente entrevista de la codirectora Moisá con la revista ANIF precisamente habla, por ejemplo, de su desacuerdo con la forma tradicional de entender el impacto del salario mínimo sobre la inflación y el empleo, casi que literal, y ya en mayo, y lo había revelado también Primera Página en su momento, pues había cuestionado el tema de la meta de inflación, diciendo pues que no era un ejercicio, digamos, técnico arduo, sino que simplemente fue una meta que se dio en un momento, y que pues en ese sentido pues habría posibilidades de mirar otra cosa. Pero lo más diciente fue con el codirector César Giraldo, que precisamente en el discurso que revela Primera Página de hace 2 días, habla de su preocupación por el tema de mantener tasas altas, y dice que es inconveniente tener tasas altas en un contexto donde el dólar se está apreciando, porque eso incentiva a que entren flujos de capital, digamos, temporales a hacer ganancias, lo que se conoce como carry trade. Y precisamente en las minutas de política monetaria que se publicaron este mes, el pasado 7 de noviembre, dice que el grupo que votó por 50 básicos de reducción en la tasa de interés, uno de los puntos que le preocupaba era precisamente que el mayor diferencial entre la tasa de política de Colombia y los Estados Unidos en un contexto de revaluación del peso puede inducir la entrada de capitales de corto plazo, estimulando la apreciación cambiaria y aumentando la vulnerabilidad financiera. Entonces, evidentemente, este punto pues lo puso sobre la mesa fue el codirector César Giraldo, no el ministro de Hacienda, eso no se detalla en las minutas de política monetaria, pero uno sí lo puede analizar y revelar con base en la comparación de las declaraciones públicas que han hecho, como decimos, tanto Laura Moisá como César Giraldo, y aquí pues Primera Página llega a la conclusión de que es Laura Moisá la que está votando por un recorte de 25 básicos y César Giraldo el que está acompañando al ministro de Hacienda con un recorte de 50 puntos en la tasa de interés. Muchas gracias, Daniel. Son las 7 de la mañana y 29 minutos. Bueno, aquí donde al oír a Daniel Támara,
pues uno ve a Laura Moisá un poco distante de lo que se llama el pensamiento ideológico del gobierno. Yo veo a Ana Fernanda sonriendo mucho. Sí, señor, porque es un día lindo. ¿Quién sabe qué mensaje habrá recibido? No, señor, estoy revisando si mi hija, que está enferma, ya se despertó. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en el seno de la Junta Directiva del Banco de la República. Usted que estuvo ahí, pues nos puede llevar a esto que estamos discutiendo, y es que las posturas, pues uno no puede decir que esto es blanco o es negro, sino que hay una cantidad de matices y que juegan una diversidad de factores para una toma de decisión, como es la de, en este caso, tratar de reducir las tasas de interés. Hasta ahora la posición mayoritaria ha sido mantenerlas quietas con el propósito de que no se nos vaya a salir de madre en la inflación. A ver, ¿cómo ve esta dinámica? ¿Qué lectura usted tiene dentro de eso que estábamos discutiendo, de tratar de que no estigmatizar ni decir que yo soy el que tengo la última palabra? ¿Cómo es esa dinámica al interior de la Junta y cómo ve este análisis de Daniel Támara, que apunta a que Laura Moisá está teniendo una postura menos, digamos, radical, como la del ministro de Hacienda y la de César Giraldo, que son los otros dos codirectores? Pues, Héctor, yo empezaría por una recomendación que le doy sistemáticamente a mi equipo, y es: no usen epítetos. La postura del ministro, la postura que además no las conozco, es decir, aquí estoy pues reaccionando a lo que aquí se dice. Yo siempre fui muy defensora en la Junta Directiva de que no se publicaran cómo votaba uno, porque yo creo que en la Junta es muy importante que uno tenga la libertad de tener discusiones allá adentro sin que luego esas cosas necesariamente se discutan por la madurez institucional que tiene el país o por la que le falta quizás. Pero lo cierto es que ninguna de estas discusiones es una discusión extraterrestre para tener en la Junta Directiva del banco. ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es realmente el peso de esos incrementos del salario mínimo en la indexación y en consecuencia en la capacidad de bajar la inflación total y la inflación sobre todo de servicios sin alimentos ni regulados? Es un debate legítimo. Yo, Ana Fernanda Maiwashka, tengo una posición, vengo revisando servicios sin alimentos ni regulados desde hace 2 años, y cada vez que me preguntaban en las reuniones que todo el mundo aprovecha, así como: usted que estudió ingeniería eléctrica, préndame el árbol de Navidad, usted que estuvo en la Junta, ¿cómo? Pues mi postura es: yo veo servicios no está cayendo, servicios está muy tenida por este proceso de indexación y el banco no tiene mucho espacio. Esa es mi postura, pero ese es un debate legítimo. Si la meta de inflación debe ser 3%, usted no sabe cuántas horas economistas han pasado en ese debate en el mundo entero. Gigantesco, es un debate legítimo. ¿Cuál es el orden de las cosas? ¿Cómo es la relación de la tasa de interés con el déficit en cuenta corriente? Hay coyunturas, mi convencimiento, el mío, de Ana Fernanda Maiwashka, es que depende de muchos otros factores. Hay coyunturas en las que uno sube la tasa de interés y eso reduce el déficit en cuenta corriente porque prima el impacto en la demanda. Allí ya me puse de súper economista, perdón, pero me voy emocionando, porque lo que prima es el impacto en la demanda interna. Pero hay otros momentos en los que uno sube la tasa, de interés y gana el carry. Gana el carry y de repente hay un montón de inversión de portafolio que dice: buen punto de entrada, entremos y financiemos esto, y se amplía el déficit en cuenta corriente. La vida es compleja. Todos esos fenómenos hay que debatirlos. Y yo le digo, Héctor, hay que debatirlos con respeto. Y quizás una cosa muy sabia que me enseñó un codirector un ex colega a quien yo quiero profundamente, el doctor César Vallejo, siempre decía: hay que confiar en la sabiduría de la Junta como colectivo. Por eso son 7. Para que tengan un debate enriquecido, para que lleven posturas distintas, para que le exijan al equipo técnico analizarlas, pero también para que respeten un poco ese producto del análisis de un equipo
de primera categoría que les va a estar brindando los mejores insumos posibles para que tomen las decisiones. Lo que no debemos es estigmatizar la discusión. Yo creo que la discusión es buena y es útil y es importante que se tengan visiones plurales y múltiples porque es una decisión muy importante. Yo personalmente, en la manera en la que se frasean las cosas, digo, es que el objetivo no es bajar la tasa de interés. El objetivo es que la gente que tiene menores ingresos, para quienes la canasta que consume, sobre todo los alimentos, representa una parte muy grande de su ingreso, no le aumenten proporciones a las que nos venimos acostumbrando y me preocupa mucho. No me gusta la idea de que nos empiece a gustar vivir alrededor del 5%, porque es muy distinto lo que se siente cuando uno le aumenta el 5% su canasta familiar, cuando uno tiene ingresos altos a cuando uno tiene ingresos bajos, que entre otras cosas tienen típicamente inflaciones más altas que las del promedio. Este sí es el tipo de fenómeno que afecta más a la población con menos recursos, y es con esa conciencia con la que uno tiene que sentarse a tener esta discusión. Pero todos estos argumentos esos argumentos todos pertenecen a la sala de la Junta Directiva del Banco de la República, todos son debates legítimos, todos tienen respuestas complejas y todos los he escuchado antes, la verdad. Ese del déficit en cuenta corriente, que era uno que a mí en particular me generaba una gran cantidad de fascinación, pues es una cosa en la que, mejor dicho, nos jalamos los pelos por años enteros. A mí me tocaron los 8 de codirectora más súmele los otros de equipo. La verdad es que la respuesta siempre es más escurridiza a lo que uno piensa y más veces que no es depende, pero lo cierto es que el problema, yo creo que no es el debate es bienvenido. Ojalá, y en esto sí creo que nos interesa a todos, que les vaya bien, porque es muy importante que la inflación vuelva al 3%. Yo, Ana Fernanda, creo que con eso no se debe jugar de alguna manera, que la gente se haya aprendido el 3%, voy a decirlo así, ha sido una ganancia institucional y social de este país enorme y hay que cuidarla como una tacita de té. Esa es mi opinión. 7:37. Bueno, vamos a poner a que el resto de analistas pueda preguntar. A ver, Mauricio Guzmán, ¿qué le quiere preguntar a Ana Fernanda Mayhuasca? Bueno, Héctor, todo un reto. Esto es como cuando uno en la universidad repartía las exposiciones y le tocaba justo después de la primera de la clase. Vamos a... Bueno, pero cuando a uno le tocaba después es mejor. Una vara bastante alta. Gracias, Ana Fernanda, por los comentarios. Mira, yo tomando tus comentarios acerca del ejemplo de las naranjas y pensando en economía, en lo que conocimos de crecimiento esta semana, que es un dato bueno, pero que, como lo hemos ya conversado aquí antes, lo que nos preocupa es cómo se compone ese crecimiento y el hecho de que pareciera que nosotros este país está comiéndose las naranjas antes de producirlas y se las está comiendo estamos comiendo mucho. Demasiado, sí. No estamos sembrando tanta naranja como no las estamos comiendo, están ricas. Muchas más, y nos estamos endeudando para tenerlas, y por otro lado, la inversión, que al final es lo que nos genera la productividad que tanta falta nos hace, pues sigue entre negativa y en un cero que no nos lleva a ninguna parte. Entonces, hacia el futuro, un poco la preocupación es, estuvimos hace poco en un evento con uno de estos asset managers globales gigantes, y tristemente ponían a Colombia como ejemplo. Cuando habló el equipo de mercados emergentes, puso allá un ejemplo de un país asiático que está viendo con muy buenas proyecciones, y por otro lado el ejemplo del país que ve con muchas reservas, con muchos riesgos, fue justamente Colombia. Y la razón de eso, decían ellos, hay mucho optimismo en el país sobre el gran cambio que va a tener en dirección positiva el próximo año el cambio de gobierno. Sin embargo, los problemas que tienen desde su perspectiva, que es la nuestra también, son demasiado profundos para que un simple cambio de gobierno pueda resolverlos, sobre todo por la falta de inversión, por los ajustes del déficit que se necesitan, y en últimas, pues porque la solución de esto va a pasar por unas decisiones bastante incómodas para muchos segmentos de la población.
Entonces, un poco la pregunta para Ana Fernanda sería, digamos, ¿cuánto tiempo y qué tiene que pasar y cuánto tiempo va a tomar para que efectivamente todo esto que sabemos que se tiene que hacer ocurra y qué tanto va a doler? Lo primero que tiene que pasar es que tenemos que dejar de decir eso. ¿Saben cómo se corrige el déficit de inversión? Invirtiendo. ¿Saben en qué país es bueno invertir? En el que está barato. Primera regla del trading. ¿Uno cuándo compra? Cuando está barato. Uno vende cuando está caro. Este es el momento de invertir. Ayer también. Hace 1 año y medio también. Pero de alguna manera nosotros nos enamoramos de lo mucho que entendemos los riesgos. Y cuando digo nosotros, somos nosotros en particular los que hemos vivido mucho tiempo en el mercado, y se nos olvida que el mundo está con los riesgos, son un apellido de las oportunidades. El objetivo no era entender el riesgo, el objetivo era entender la oportunidad. Y este es un país lleno de oportunidades, pero necesitamos que la inversión ocurra. Entonces, lo primero que tenemos, si todos estamos en el mundo de yo no invierto porque tú no inviertes, porque él no invierte, porque tú no invertiste, pues ¿qué nos va a pasar? Que esas oportunidades no se van a materializar porque esas oportunidades vienen de la inversión. Necesitamos sembrar las naranjas. A mí me encantaría que todas estas preocupaciones sobre la composición del crecimiento las hubiésemos tenido cuando estábamos creciendo al 7%, porque era igualito. Entonces creo que parte de lo que nos pasa es que a mí me encanta que hoy estemos preocupados por la composición del crecimiento, pero la razón fundamental por la cual estamos tan preocupados por la composición del crecimiento es porque hay otras muchas cosas que nos tienen molestos. Eso es como cuando uno empieza a escarbar en el arroz porque lo preparó la suegra. No quiero decir nada de cómo se rió Héctor después de mencionar a las suegras. Pero si el arroz lo hubiéramos traído de otro lado, nos lo estábamos comiendo. Claro que tenemos un problema de inversión. Lo tenemos desde hace un tiempo largo. Claro que necesitamos unas señales que nos digan que hay ciertas cosas que es mejor cuidar. Estamos totalmente de acuerdo. Pero cuando nosotros decimos acuerdos incómodos para avanzar, repito, le estamos poniendo la fuerza no a los gobiernos, a las personas, a los inversionistas, a que llamemos a pensar dónde sí están las oportunidades. Claro que tenemos los riesgos, no se trata de desconocerlos, pero también tenemos el espacio de los retornos. Y el espacio del retorno es ahorita donde la inversión está en un nivel del PIB terriblemente bajito. Este es el momento donde los verdaderos visionarios entran. Y ahorita, ya no me acuerdo quién de ustedes mencionó, pero por ejemplo, oportunidades que son menos obvias. Muchas veces arrancamos, pues, energía, no, porque la consulta previa, porque la licencia ambiental, porque, miren, ayer leía de una periodista que no sé de dónde proviene, que pedía que declararan la amabilidad colombiana como patrimonio de la UNESCO. A mí me llamó mucho la atención, pero sobre todo me llamó la atención, se lo mandé a mi equipo, porque nosotros vivimos diciendo que la amabilidad colombiana es una oportunidad de crecimiento gigantesco. Hay muchas naranjas en cuidar a la gente, sobre todo la gente que se está envejeciendo en el mundo, y podría venir, no hablamos de eso, hablamos de la fisioterapeuta de Héctor. Como Héctor ya sabrá, la fisioterapia es un amigo de la persona que pasa a los 50 años. Pero cuando vives en un país desarrollado, el costo de esa fisioterapia puede ser impagable. Aquí es pagable. Aquí tenemos un clima que lo podemos escoger y dentro del año se parece mucho. Nosotros tenemos una capacidad enorme de crecer, pero los primeros que tenemos que creernos el cuento somos nosotros. Y los primeros que tenemos que decir, la falta de inversión se soluciona, ¿saben con qué? Invirtiendo. Eso somos nosotros. Si cada vez que pensamos en una oportunidad, la siguiente palabra que saca un colombiano es ¿cuál? Pero. Entonces, pues, ¿qué nos sorprende de que la inversión esté rondando el 16% del PIB? Pero somos capaces de subirla. Lo que pasa es que... el tema de la confianza en ese tema que comentas?
¿Para qué la tenemos que medir? No, pero perdón, yo voy a Porque meter es la muy cucharada bajita. sobre eso. Yo les voy a decir, cuando yo tenía 10 años, mi confianza radicaba en que pues tenía un hogar en donde mi papá lo era todo. Y en ese entorno pues quería crecer con el papá. Pero se me murió mi papá. Y es lo mismo, uno tiene que vivir con lo que se tiene. Y con lo que se tiene, las oportunidades las tiene que seguir buscando y uno no puede quedarse. No, es que me tocó esto. No, yo creo que tenemos que dejar de lloriquear a toda hora y más bien pensar en lo que se tiene para salir adelante. Pero a propósito de eso, faltan 260 días. Y No es que esté llorando, ¿no? no, faltan 260 Está días. contando. Estoy Sí, contando, claro. exactamente. Y faltan 201 días para el Mundial de Fútbol. Ahorita le voy a dar la palabra a usted, porque tenemos una última hora con Daniel Támara, que veo que nos sorprendió con un extra. A ver, don Daniel. Héctor, así es. Última hora, en Primera Página Radio. Así es, Héctor, noticia de última hora. Finalmente, Colombia coloca hoy sus nuevos bonos globales en euros. Estamos hablando de que van a ser por 2.000 millones de euros, 3 nuevas referencias al 2030, al 2034 y al 2038. Al 2030 van cerca de 500 millones de euros, al 2034 van cerca de 700 millones de euros y al 2038 van cerca de 800 millones de euros. Las tasas cupones en su orden van de 4,5% para el 2030, 5,45% para el 2034 y cerca de 6,5% para el 2038. Esta colocación en euros vale recordar, y tal como lo ha dicho Primera Página desde el lunes pasado, esta colocación se va a destinar, o los recursos que se recojan de esta colocación, se van a destinar para recoger bonos en dólares colombianos que tengan tasas cupones superiores al 7%. Esa era la noticia de última hora, Héctor, que llega desde el Ministerio de Hacienda. Muy bien, y lo veo que está trotando porque ahí lo oigo agitado, ¿no? ¿A dónde va o qué es lo que pasa? ¿Va por la calle o qué es lo que sucede? Así es, estamos llegando acá al evento de Fogafín, que cumple 40 años. Yo voy para allá, ahorita me voy a tener que volar. Entonces, démosle la palabra a Juan Camilo Pardo para que nos ilustre con una... No lo voy a poner a hablar de macroeconomía, sino vamos a aprovechar a Ana Fernanda Mayhuasca. A ver, ¿qué pregunta le tiene a Ana Fernanda? Hola Ana Fernanda, pues bueno, muchas gracias. Empiezo con el tema de los refranes, me gustó. Y hay uno que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el que mucho abarca, poco aprieta. Y en este momento el país está sufriendo una situación compleja, estamos atravesando por una situación difícil. Tenemos un panorama complejo en el sector energético, tenemos un panorama complejo en los temas relacionados con la seguridad, con el tema de la salud, como tú ya lo mencionabas, con la educación superior y la financiación del ICETEX, pero al mismo tiempo estamos apretados en cuanto a las finanzas públicas. Entonces quizás el próximo gobierno, también el próximo Congreso de la República, se va a encontrar con un panorama muy complejo en donde las finanzas públicas están muy apretadas, estamos casi que en cuidados intensivos, pero tenemos que atender muchos temas que están pendientes y que se han venido deteriorando durante los últimos años. Con base en lo que te dije al inicio del refrán, en que mucho abarca, poco aprieta, teniendo en cuenta esto, el próximo gobierno, ¿en qué se debería enfocar? Voy a contestar primero con un refrán y luego con en qué se debería enfocar. Un amigo mío dice que uno corre a la velocidad del perro que lo persigue. Entonces, en este momento, pues tenemos varios perros persiguiéndonos y eso a veces es importante y útil. En Colombia, muchas de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar, las hemos tomado en situaciones fiscales precarias. Voy a traer a la mesa otro dicho de otro amigo. A nosotros sí que en peores sitios nos ha cogido la noche. Aquí con Héctor nos han tocado noches muy oscuras. Este país sabe lidiar
con muchos temas a la vez y con situaciones fiscales complejas. Y tenemos gente que ha pasado por ahí, muy experimentada, que le ha tocado ser muy creativa. Cuando el país ha tenido holgura fiscal, no ha resuelto los problemas de fondo. Porque tenía con qué. Cuando cambiamos muchos temas pensionales en el pasado que políticamente eran imposibles de solventar, cuando estábamos en un lío fiscal gigantesco que nos hizo tener que ponernos el cinturón. Entonces, a mí el tema de que estemos apretados fiscalmente me da más esperanza que pesimismo, porque nos obliga a tener que resolver y no hacer una cosa que es muy colombiana, y es que a nosotros sí, mejor dicho, lo de procrastinar, yo no he visto una cosa que nos guste más. A nosotros nos gusta poner el remiendo, hacer una cosa que funcione, y los funcionarios públicos históricamente éramos particularmente buenos haciendo eso, pero no tocábamos fondo y no arreglábamos los problemas de forma estructural. Entonces, a mí el lío fiscal, que me preocupa mucho, obviamente, me parece que es una oportunidad porque creo que nos permite a todos decir, esto es serio. Aquí no podemos, aquí hay que hacer acuerdos y son incómodos. Mejor dicho, yo a los dos les contesté cosas, pero no porque esté en desacuerdo con ustedes, sino porque me parece que este es el momento en que tenemos que ponernos la camiseta de cambiar lo que está pasando. Y estoy convencida, eso sí, que no es una decisión del gobierno. El gobierno y la sociedad nos vamos a tener que enfocar primero en mandar la señal fiscal. ¿Por qué? Igualito que con la máscara de oxígeno en el avión. Porque para poder ocuparnos de todo lo demás tenemos que estar recibiendo oxígeno. Y tenemos que darle una señal creíble de ajuste a quienes nos prestan dinero para decirles, nosotros vamos a hacer este ajuste. ¿Y qué nos garantiza que lo van a hacer? Años de historia de seriedad macroeconómica. La misma que hizo que fuéramos el único país latinoamericano que no tuviera que reestructurar su deuda. El hecho de que no tengamos default en nuestra serie histórica. Eso hace que nosotros tengamos una credibilidad y vamos a volver a usarla y vamos a mandar las señales y vamos a pensar en un ajuste fiscal. Y claro, importa mucho todo el peso de quienes elijamos en marzo y claro, de quienes elijamos para la presidencia de la República, porque sí tenemos un camino que requiere muchísima ponderación de problemas complejos reales, donde, como digo yo, vamos a tener que ir a que nos crean los mercados, nos crean en Londres, nos crean en Nueva York, y nos crean en Washington, y nos crean en Sudamérica. Tenemos que hacer muchas cosas. Pero el problema fiscal hay que primero bajarle como esa espuma para que nos permita operar. Energía es a su vez, una crisis y una oportunidad, porque nosotros en recursos minero-energéticos podemos prender el switch ya de la exploración y eso ya abre la promesa de ingresos fiscales futuros. Entonces, de nuevo, la ventaja de tener muchos problemas es que estamos baratos, es decir, tenemos que aprender el switch, salir a decir, vamos a abrir a nuevas tecnologías en gas, vamos a abrir exploración en todos los frentes y eso nos abre promesa de ingresos, nos abre puertas de inversión, porque los recursos naturales son los recursos naturales, y nos permite también ir alivianando la promesa de que vamos a aumentar la torta fiscal. Fíjate que ahí ya no es solamente la composición de ingresos, sino la torta misma. Y vamos a tener que concentrarnos mucho en unos proyectos de interés nacional estratégico para que toda esta generación y transmisión de energía que tenemos atrapada, la desatrapemos. Yo sé que suena un poquito como gurú de autoayuda, pero es preferible tener generación atrapada que ser un país que ni siquiera tiene nada atrapado. Por lo menos nosotros la tenemos ahí atrapada dependiendo de que seamos capaces de que con tecnologías que, repito, hemos usado en el pasado, fast tracks, proyectos de interés nacional estratégico, liberemos ese potencial para que esa promesa de que vamos a producir energía a costos razonables y limpia, se la podamos cumplir a Colombia, pero sobre todo al mundo, porque eso nos abre la promesa de más data centers, de más inversión que necesita energía y necesita cercanía con mercados, y nos permite de una vez mover el aparataje de inversión. Y vamos a tener que abrir un diálogo, ese sí que terriblemente incómodo, sobre la salud. Porque ahí hay un problema de cada uno de nosotros. Hemos querido tener un acceso ilimitado a un derecho que no podemos costear.
Y eso va a requerir que nos sentemos todos, los pacientes, los futuros pacientes, porque allá afuera quienes nos están escuchando, andan muy felices ustedes no parándoles boles al tema de la salud, porque hoy no se han quebrado una pata. Dense tiempo. El momento en que uno tiene un accidente, en que la mamá de uno tiene un accidente, en que a alguien que uno quiere le pasa algo, ese día empezamos a decir, ¿cómo así que yo no tengo acceso? ¿Cómo así que no está la medicina? Y ese día quizás nos ponemos todas las camisetas de las personas con enfermedades crónicas que están allá afuera hoy temiendo por sus vidas y de la de sus seres queridos. La salud va a ser una discusión amplia y esa no va a ser ni fácil ni rápida. Y por eso es que energía y fiscal tenemos que atenderla. Y finalmente, hay un tema en el que yo no soy experta, que es el tema de seguridad, y solamente voy a dejar 2 gotas y una cuña. Yo creo que es importante que de alguna manera veamos que nosotros veníamos de un conflicto. Hoy tenemos un problema distinto. Y eso hace que tengamos que también pensar distinto en las soluciones. Yo creo que ahí hay un elemento que para todos como sociedad es relevante, porque si nos quedamos pagados a las cosas del pasado, esas cargas atávicas nos van a impedir pensar en soluciones que sí funcionan hoy. Porque como venimos del conflicto y que si el acuerdo y que si no el acuerdo, hoy tenemos un montón de organizaciones criminales armadas allá afuera. No es exactamente lo mismo con lo que yo crecí. Y la cuña, 6 centros de pensamiento, nosotros incluidos, nos reunimos para formar una cosa que se llama la Alianza Colombia Progresa 2630. Y justamente cuando nosotros miramos los temas en los que vamos a estar produciendo recomendaciones y acciones concretas, sobre todo para esos como primeros 100 días, tenemos energía con el CRE, el Centro Regional de Estudios para la Energía, seguridad con CERAC, de esta casa, por cierto. Así vamos en salud para salud, ANIF en inclusión financiera y mercado de capitales, y nosotros pensando en un cambio de cultura regulatoria, porque parte de lo que también sentimos que tiene que cambiar es que nosotros somos una cultura a la que nos gusta pedir permiso. Y entonces, pues, ¿qué acaba pasando? Como nos gusta pedir permiso, pues tenemos un andamiaje de licencias. Una fábrica de normas. Y, claro, pero parte de lo que tenemos que entender es que nosotros también somos responsables, porque yo que he estado del otro lado, no son pocas las veces en que nos levantan la mano, le levantan la mano al Estado, es que mira, es que me falta un decreto, es que mira, que es que esto no está claro, es que mira, es que esto está ambiguo, es que mira, es que mi departamento legal dice que si tú no cambias esa palabra en el decreto, y luego nos sorprendemos de que hayamos producido casi 24 decretos por día, si no estoy mal en 2023, quizás el dato de 2024. Entonces, cuando digo que sí nos vamos a tener que enfocar, yo digo seguridad, energía y fiscal están muy en el core. Salud va a ser una discusión más amplia. Y por eso fíjate que esta invitación no es para un gobierno, esta invitación es porque aquí, sobre todo en salud, vamos a tener que estar todos en la mesa y esto va a implicar que, por ejemplo, las cortes entiendan que tienen que venir a sentarse con todos nosotros, que nadie va a estar pretendiendo violar su autonomía. Pero es que este es un problema que nos involucra a todos, porque este derecho lo tenemos que cumplir para los que estamos aquí hoy, pero también para los que vienen mañana. Y lo otro sería una violación de ese derecho. Entonces tenemos que tener una discusión complicada, pero ese es en un ámbito social más amplio, que ojalá logremos que haya un gobierno que lo lidere, y por eso este tema de las emociones es tan importante. Porque o de alguna manera entendemos que vivimos en una era en las que tenemos que lograr una sincronía de emociones, y la emoción que tenemos que generar es esta, la de que aquí todos tenemos que empujar. Te cuento la emoción contraria. Les mencioné algo del agravio. Edelman, en su encuesta de confianza en el 2025, midió una cosa que se llama el sentimiento de agravio. En Colombia, el 67% de la población que sale, pues por lo menos en esta encuesta, manifiesta tener un sentimiento moderado alto de agravio. Eso quiere decir que nosotros todos 7 de cada 10 personas en Colombia se está levantando embejucada. Por falta de mejor palabra. Eso no nos está ayudando. Tenemos que dejar de gastarnos la energía en indignarnos porque el uno dijo, porque la otra hizo, porque yo no estoy de acuerdo. Las personas tienen derecho a pensar distinto a nosotros. Y yo no gano mucho indignándome y enojando. Gano mucho si empiezo a pensar cómo voy a contribuir yo con la inversión, cómo voy a contribuir yo con ese acuerdo social,
cómo en el siguiente almuerzo de domingo, en lugar de echarle sal a la pelea, les digo, miren, que es que estamos creciendo a punta de consumo. Sí, esta no es la primera vez que crecemos a punto de consumo, hay que cambiarlo. Pero lo que pasa es que nos gusta hacer eso para responsabilizar a alguien al respecto, ¿no? La última vez que crecimos a punta de consumo no teníamos esa preocupación porque no teníamos una pugna con la ideología que nos gobernaba. Entonces, es bajarle el volumen a pensar que todo es porque mi opositor, perdón cómo lo voy a decir, pero es que esa es la vida, es si todo el tiempo pensamos que todo nos está pesando porque alguien me la está montando, como en el colegio, se nos olvida que a nosotros solamente en realidad nos va bien en el examen cuando nosotros hacemos nuestro trabajo. Así que, como dijo Héctor en el momento en que murió su padre, uno tiene que hacer con lo que tiene. Y tenemos muchísimo en este país para hacer. Entonces, cuando llegue ese gobierno, el primer foco no va a ser del gobierno, tiene que ser nuestro. Quien llegue al Congreso y quien llegue al gobierno, nosotros tenemos que estar detrás apoyando y exigiendo. Pero eso nos implica un ejercicio democrático mucho más activo que el que hemos tenido en el pasado, donde lo que hemos hecho es recostarnos hacia atrás y decir, ¡oh! Todo tan complicado. Porque así no vamos a lograr sacar este camión de este barrial. 8 de la mañana en punto, vamos a una breve pausa y ya seguimos con más aquí en Primera Página. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Construye tu futuro financiero con Acciones y Valores, más de 65 años de experiencia en transferencias internacionales y fondos de inversión que garantizan seguridad, rentabilidad y confianza. Invierte inteligentemente, invierte con Acciones y Valores. Para más información, ingrese a www.axivalores.com. Aprovechamos, también les contamos el pronóstico de Primera Página del comportamiento que tendrá el dólar para esta jornada de 3.755 pesos como mínimo y 3.805 pesos como máximo, según este pronóstico que ha hecho el gestor de inversiones Diego Rodríguez, que menciona algo y es el dato de empleo para septiembre de Estados Unidos, que salió por encima de lo esperado y que ha creado un escenario adverso al riesgo a nivel global. Y a las 8 de la mañana, 3 minutos, vamos con Edgar Leyton para que nos presente las noticias relacionadas con el mercado y la bolsa. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Muy buenos días a los oyentes de Primera Página Radio. Les cuento que en la más reciente jornada bursátil local el índice MSCI Colcap retrocedió 1,57% y nuevamente se acerca, pero a la baja, a los 2.000 puntos. 2.029 con 18 unidades cerró el indicador. Entre tanto, montos relativamente bonitos, o mejor, bonitos. Y Colcap, 46.000 millones de pesos. Preferencial Cibes, 33.000 millones de pesos. Ecopetrol, 30.000 millones de pesos. Cibes, 27.000 millones de pesos. E ISA, 12.000 millones de pesos. Al alza, DHI, 2,91%, 354 pesos. Grupo Bolívar, 1,9%, 91.220 pesos. Corficol CF, 1,21% al alza, 18.400 pesos. Y en negativo, Terpel, 4,68% a 16.300 pesos. ISA, que culminó en 23.220 pesos, disminuyó 3,49%. Y preferencial Da Vivienda, que hoy hay evento en la Bolsa de Valores de Colombia de Da Vivienda Group, es diferente a preferencial Da Vivienda Group, que comenzará a cotizar hoy en la bolsa. Preferencial Da Vivienda cerró en 28.000 pesos con un recorte de 3,45%. Mercado global colombiano, montos relativamente interesantes. CSPX, un fondo que sigue activos del exterior, 4.400 millones de pesos. Nubank, 2.251 millones de pesos. Nvidia, 1.900. Meta, 1.700 millones de pesos. 8:04 de la mañana. Muy bien, y vamos ahora con la noticia empresarial con Rolando Lozano. Buenos días. La aerolínea canadiense WestJet precisó pues los términos de una ruta que ha pedido para operar a Medellín
en Colombia. La compañía WestJet, decimos de Canadá, puso como fecha abril 28 del 2026 para iniciar esta ruta a través de 4 vuelos semanales. Es de señalar pues que aún se requiere el permiso del Aerocivil y esta compañía actualmente vuela, digamos, en algunas épocas del año en la ruta Montreal-San Andrés. Luego la ruta Toronto-Medellín, Medellín-Toronto sería el primer aterrizaje en territorio no insular de Sudamérica y de Colombia por parte de esta aerolínea comercial de pasajeros norteamericana. Gracias, Rolando. Y vamos con William Varela rápidamente, que nos tiene información relacionada con las comisiones económicas y la reforma tributaria. Hola, ¿cómo están? Les cuento que el próximo miércoles 26 de noviembre serán citadas las comisiones económicas del Congreso para estudiar 3 ponencias de la reforma tributaria, o también conocida como ley de financiamiento. Ya se conoció el texto en las últimas horas de la ponencia de Catherine Miranda. El martes van a radicar una ponencia, 12 congresistas del Senado de la República. Ellos integran comisiones terceras y cuartas de Senado, y el gobierno espera entre lunes y martes terminar el texto de su ponencia mayoritaria, que sería una ponencia muy parecida al texto del gobierno, con un monto de 16.3 billones de pesos. Eso va a ser el miércoles 26 en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en donde se van a debatir esas 3 ponencias. Por lo pronto, también ya conocimos que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tiene lista una agenda para la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para pedir 4 créditos en esos 4 créditos sumarían 895 millones de dólares. Estaremos pues muy pendientes también de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El Congreso la próxima semana nuevamente será citada en su plenaria para estudiar la ley de reforma agraria, o también conocida como... Dígame. Listo ahí, don William Varela, que estamos corticos de tiempo. Gracias por la información relacionada con el Congreso. Nuestra invitada, Ana Fernanda Mayhuasca, nos están preguntando dónde puede la gente encontrar este informe que ustedes presentan anualmente y que abarca pues diversos sectores en los que hacen pues un análisis y recomendaciones sobre todo. En nuestra página web compite.com.co pueden encontrar el informe en sus diversas presentaciones. Hay para todos los gustos. Tenemos el informe completo, el resumen ejecutivo, un plegable donde tienen como unos datos muy esquemáticos sobre cada capítulo, la grabación del lanzamiento, porque ahí en media hora quedan empapados de lo que queríamos de alguna manera presentar, y uno puede también descargar capítulo por capítulo, repito, www.compite.com.co, y además aprovecho para invitarlos a todos a consultar otros contenidos, indicadores departamentales, de ciudades capitales, de emprendimiento, brechas de género, en fin, porque todo este trabajo que se hace en el Consejo Privado de Competitividad es lo que se denomina un bien público, un bien en el que nosotros trabajamos para que la sociedad esté mejor informada y pueda hacerse parte del problema para hacerse parte de la solución. Es Ana Fernanda Mayhuasca, la presidenta del Consejo Privado de Competitividad de Colombia. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Muchas gracias a ustedes como siempre, y un saludo y un feliz día a todos los que nos escuchan.